El gobierno de Joe Biden dejará expirar prohibición de visas de trabajo decretada por Trump. La medida ordenada por Trump cerró las fronteras por la pandemia del coronavirus. Un año después, más de 400.000 solicitudes de visas se acumulan en los consulados y embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo. Abogados advierten que la normalización del sistema tomará mucho tiempo. La Casa Blanca de Joe Biden dejará expirar este miércoles la prohibición de visas decretada por el expresidente Donald Trump, impuesta el año pasado como parte de las medidas de contingencia para enfrentar la pandemia del COVID-19. En febrero, Biden había dejado sin efecto una proclama emitida por Trump en abril del año pasado. La medida suspendió la entrada de ciertos trabajadores extranjeros que, según la Casa Blanca de aquel entonces, constituían un riesgo para la recuperación económica del país durante y después de la pandemia del coronavirus. Por medio de una orden similar, Biden anunció que quedaba sin efecto la proclama 10014 del 22 de abril de 2010 y que fue extendida otras 2 veces, la última el 31 de diciembre y cuya vigencia vence a la medianoche de este miércoles. El diario The Wall Street Journal dijo, citando a funcionarios de la administración de Biden, que la Casa Blanca no renovará la prohibición de visas que entre otros afecta a profesionales extranjeros H-1B y trabajadores temporales con visas H-2. En junio, el gobierno de Trump había dicho que la medida era necesaria para salvaguardar los empleos para los trabajadores estadounidenses, mientras la economía se deprimía y los niveles de desempleo alcanzaban niveles récord. De acuerdo con la proclama de Trump, el cierre de las fronteras con México y Canadá regirá hasta el 31 de marzo y podrá ser extendido por otro periodo similar de tiempo. La orden indicaba que la suspensión del ingreso de inmigrantes se debía a que estos presenten un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos durante la recuperación económica. Las razones de Biden. La proclamación 10014 ha impedido que estas personas ingresen a los Estados Unidos, lo que ha provocado, en algunos casos, la demora y la posible pérdida de su oportunidad de recibir visas de diversidad ganadas en el sorteo de la Lotería de Visas para el año fiscal 2020 y realizar sus sueños en los Estados Unidos, dijo el mandatario en febrero. Con esta decisión se reabre la puerta a la inmigración desde el extranjero a inmigrantes y no inmigrantes, que se detuvo el 22 de abril de 2020 y que fue extendida 2 veces, la última hasta el 31 de marzo de este año, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Se estima que más de 400.000 casos se encontraban atascados en los consulados estadounidenses a nivel mundial. Agregó, se trata de una importante medida porque muchas familias podrán reunificarse después de tanto tiempo, agregó. Guerrero dijo además que es probable que, a pesar de la anulación de la medida de Trump, es posible que existan demoras por la enorme cantidad de casos acumulados. Se aconseja llamar al consulado estadounidense para saber cuándo empezarán a dar entrevistas y emitir visas, y cuáles serán los pasos para seguir, sobre todo en aquellos expedientes que no estaban concluidos cuando Trump ordenó el cierre de los trámites, indicó. Biden, tras revocar la proclama de abril y las extensiones de la prohibición, pidió a los secretarios de Estado, de Trabajo y de Seguridad Nacional que revisen cualquier reglamento, orden, documento de orientación política y cualquier otra acción de agencia similar desarrollada de conformidad con la proclamación 10014 y, según corresponda, emitirá una guía revisada de conformidad con la política establecida en esta proclamación. La prohibición de Trump. 1. ¿A quiénes afectaba? La orden firmada por Trump en abril de 2020 limitó y suspendió la entrada a Estados Unidos de aquellos extranjeros que estaban fuera de los Estados Unidos durante la fecha de la vigencia de la proclama. No tenían una visa de inmigrante que sea válida en la fecha de vigencia de la proclama.
no tenían un documento de viaje oficial que no sea una visa, como una carta de transporte, una hoja de embarque adecuada o un documento de permiso de entrada anticipado, que sea válido durante la fecha de vigencia de esta proclamación o emitido en cualquier fecha posterior que permita a él o ella viajar a Estados Unidos y buscar la entrada o admisión al país. 2. ¿Quiénes estaban exentos? La proclama de Trump no aplicó a los residentes legales permanentes. Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos con una visa de inmigrante como médico, enfermero u otro profesional de la salud para realizar investigaciones médicas u otras investigaciones destinadas a combatir la propagación de COVID-19 o para realizar un trabajo esencial para combatir, recuperarse o aliviar los efectos del brote de COVID-19, según lo determine el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus respectivos designados, y cualquier cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de cualquier extranjero que esté acompañando o siguiendo para unirse al extranjero. Cualquier extranjero que solicite una visa para ingresar a los Estados Unidos de conformidad con el Programa de Inversionistas Inmigrantes EP5. Cualquier extranjero que sea cónyuge de un ciudadano de los Estados Unidos. Cualquier extranjero menor de 21 años y que sea hijo de un ciudadano de Estados Unidos o que sea un posible hijo adoptado que intente ingresar a Estados Unidos de conformidad con las clasificaciones de visa IR4 o IH4. Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de la aplicación de la ley de Estados Unidos, según lo determine el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus respectivos designados, según una recomendación del fiscal general o su designado. Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cualquier cónyuge e hijos de un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cualquier extranjero que desee ingresar a los Estados Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante en la clasificación C o SQ, sujeto a las condiciones que el secretario de Estado para imponer pueda y cualquier cónyuge e hijos de cualquier individuo, o cualquier extranjero cuya entrada sea de interés nacional, según lo determine el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o sus respectivos designados. 3. Asilo y refugio. La proclama de Trump indicó que nada se interpretará para limitar la capacidad de una persona de solicitar asilo, condición de refugiado, retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de conformidad con las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, semanas después de ser emitida, Trump firmó otras medidas para afectar severamente el asilo y acelerar la deportación de extranjeros que llegaron al país en busca de refugio. 4. ¿Qué dijeron los críticos? Las reacciones en contra de la medida desde que fue anunciada en la cuenta de la red social del presidente Trump en abril de 2020 no se hicieron esperar. Una vez más, el presidente Trump culpa a otros por su fracaso absoluto en el manejo efectivo de la mayor crisis de salud pública en la historia moderna, dijo Neera Tanden, Progress Action Fund. Hace unas semanas nos dijo que no acepta responsabilidad alguna por sus fracasos y ahora regresa a una táctica familiar, apuntar a los inmigrantes y mantener a las familias separadas, agregó. El presidente Trump ha usado su cuenta de Twitter como plataforma para realizar un espectáculo de payasos políticos y los inmigrantes como chivos expiatorios para cubrir sus fallas en el tratamiento de la pandemia de coronavirus, dijo Domingo García, presidente del League of United Latin American Citizens, LULAC, por sus siglas en inglés. Ahora está tratando de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios. Está usando una pandemia para empañar el sueño americano, dijo en Twitter Richard Trunca, presidente de la AFL-CIO, el mayor sindicato de Estados Unidos. Reducir drásticamente la inmigración legal ha sido el objetivo principal de este gobierno de Trump, dijo Faith Williams, directora asociada de Relaciones Gubernamentales y Defensa en el Consejo Nacional de Mujeres Judías y copresidente de la Coalición Interreligiosa de Inmigración. Trump y Stephen Miller, quien fue su principal asesor político, nunca perderían la oportunidad de explotar una emergencia nacional al servicio de su agenda xenófoba, añadió.
y es por eso que el gobierno de Joe Biden dejará expirar prohibición de visas de trabajo decretadas por el exgobierno del expresidente Donald Trump.